comienza. Hola chicos y chicas de primero y segundo grado del área de matemática del nivel secundario, ¿cómo están? Hoy nuevamente continuamos con la presentación de más recursos educativos para ustedes, así que primero dale me gusta a este vídeo, comparta y déjeme su comentario. Antes de empezar quiero dar mis agradecimientos y saludo a cada uno de nuestros suscriptores, porque gracias a ellos nosotros seguimos adelante en este canal. Bien, en esta oportunidad vamos a presentar la experiencia número 9, denominado Asumimos compromisos ante los desafíos del Bicentenario, y como parte de esta experiencia vamos a desarrollar la actividad número 5 en el área de matemática, denominado Graficamos la estructura de una edificación para proponer soluciones a un asunto público. Bien, nosotros entonces vamos a desarrollar la sesión 32, donde específicamente vamos a abordar los temas matemáticos como son los poliedros y las prismas. Recuerden que esta experiencia es el último de este año 2021. Esperemos que hayamos contribuido en la educación y el aprendizaje de matemática de cada uno de ustedes. Así que comencemos. Ahora sí, vamos a empezar presentando la experiencia integrada 9, Asumimos compromisos ante los desafíos del Bicentenario. Esta experiencia tiene una duración de 4 semanas, del 15 de noviembre al 17 de diciembre del 2021. Para empezar, chicos, recuerden, en la cuarta experiencia del mes de julio, nosotros hemos narrado cómo sería un día en el Perú que anhelamos, donde podemos ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestros deberes. Elaboramos esta narración considerando la situación actual de nuestra comunidad y región, incluso de nuestro Perú, puesto que mejorar esta situación es un reto que debemos asumir para contribuir y buscar que nuestros anhelos se cumplan. Es por ello tenemos retos relacionados con los ejes del Bicentenario, como por ejemplo promover una ciudadanía comprometida y cuidar nuestro espacio de vida de las consecuencias del efecto de invernadero. Frente a esto nos preguntamos, ¿cómo podemos comprometernos para consolidar nuestros sueños sobre el Perú que anhelamos? Muy bien, ¿y cuáles son los 6 ejes del Bicentenario? En primer lugar tenemos un país sin corrupción, luego diálogo y reconciliación entre todos los peruanos, seguidamente tenemos integración y competitividad, luego tenemos igualdad de oportunidades, sostenibilidad con el medio ambiente, identidad y diversidad. Nosotros en el área de matemática, en la cuarta experiencia del mes de julio, trabajamos el eje de igualdad de oportunidades. ¿A través de qué? A través de la experiencia 4 reflexionamos y valoramos los avances y desafíos del Perú en el Bicentenario para construir un país que anhelamos. A través de las actividades analizamos la proporcionalidad en actividades que promueven la igualdad de oportunidades, donde hemos visto un emprendimiento de una señora, Mercedes Flores, que vendía los sombreros de paja. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuál es nuestra ruta de aprendizaje para esta experiencia 9? Nosotros tenemos como reto cómo podemos comprometernos para consolidar nuestros sueños sobre el Perú que anhelamos. Luego en la actividad 5, sesión 32, vamos a graficamos la estructura de una edificación para proponer soluciones a un asunto público. En la actividad 7, sesión 33, vamos a diseñar una estructura compuesta de una prisma y una pirámide que solucione un asunto público. En la sesión 34 vamos a resolver los problemas del cuaderno de trabajo de matemática del primer grado relacionados a prismas y pirámides. Luego en la sesión 35 vamos a desarrollar la actividad Modelamos estructuras en 3D usando el aplicativo GeoGebra en la solución de problemas, y como producto vamos a obtener establecer compromisos sobre asuntos públicos priorizados en nuestra comunidad para lograr un país que anhelamos. ¿Ok? Bien, ahora sí vamos a empezar con el desarrollo de la actividad 5. Graficamos la estructura de una edificación para proponer soluciones a un asunto público. Empezamos leyendo juntos esta situación. En Amazonas, el alcalde del distrito de Cajaruro ha contratado los servicios del ingeniero Ricardo. Le solicita que realice un dibujo bidimensional de la estructura del siguiente módulo de vivienda que será convertido en un centro de vacunación. Ayudemos a Ricardo en la actividad encomendada. Como ustedes pueden observar, tenemos una vivienda temporal, que tiene sus dimensiones, y lo que nosotros tenemos que hacer es ayudar el dibujo que está realizando el ingeniero Ricardo. Bien, para poder empezar a desarrollar esta situación, primero vamos a responder algunas preguntas sobre nuestra comunidad. Bien, la primera pregunta es: ¿cómo son las edificaciones en tu comunidad?
Existen viviendas de todo tipo, dependiendo de diversos factores como son los económicos, climáticos y culturales, siendo los más comunes de material noble y de techo de calamina, madera rústica y techo de chapaja, hoja de palmera. Como ustedes pueden observar en estas imágenes, tenemos algunas viviendas que existen en nuestra comunidad, son de material noble de 2 de 3 pisos, otros tienen de material noble pero con techo de calamina y otros tienen de madera pero con techo de calamina. Finalmente también hay viviendas de techo de chapaja de madera que son rústicas. Continuamos respondiendo la segunda pregunta: ¿qué forma tiene la vivienda en tu comunidad? La mayoría de las viviendas tienen forma de prisma rectangular con techo triangular y otros son de forma piramidal rectangular y otros son de material noble con techo plano. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos la primera imagen, representa a las viviendas con techo triangular o techo de 2 aguas. Luego tenemos techo piramidal, que generalmente son las viviendas de material rústico. También tenemos viviendas de techo de cobertizo y finalmente viviendas que son de forma de prisma rectangular, que son de material noble o concreto. Tercera pregunta: ¿qué materiales se usan en tu localidad para construir las edificaciones? Para las paredes usan bloquetas, ladrillos, hierros y de madera, mientras en los techos usan la calamina, Ethernet, concreto de hojas de palmera o chapaja, entre otros que tenemos aquí, que son los materiales más usados en el techo: calaminas, hojas de palmera e Ethernet. Cuarta pregunta: ¿qué problemática descubriste en tu comunidad que podría resolver con la construcción de una edificación? Según las características de nuestra región, donde hay presencia de lluvias torrenciales, fuertes vientos, sismos y inundaciones, se puede usar viviendas prefabricadas similares al módulo de la situación. ¿Para albergar qué? Para albergar a las personas damnificadas. Quinta pregunta: ¿qué te pide realizar en la situación presentada al inicio? Ayudar a realizar el dibujo bidimensional del módulo de la vivienda al ingeniero Ricardo, ¿ok? Ahora vamos a analizar la estructura de esta vivienda. Para ello vamos a observar detenidamente la imagen, luego vamos a responder estas preguntas que tenemos. Bien, aquí tenemos entonces el módulo de la vivienda que está diseñando el ingeniero Ricardo. Observen sus dimensiones: la base está 5×3, la altura 2.4 y la otra altura es 3.2 metros y el techo del cobertizo tiene una inclinación de 3.1 metros. Bien, pero antes vamos a simular esta vivienda en 3D utilizando el aplicativo GeoGebra. Bien, aquí tenemos entonces la simulación de este módulo de la vivienda que está diseñando este ingeniero. Observamos en la parte frontal, donde están las puertas y las ventanas, tiene una forma rectangular. Luego atrás, el posterior, también tiene una forma rectangular pero un poco más grande. En las laterales o costados observamos que tiene una forma de un trapecio, ¿no es cierto? Un trapecio rectángulo. Luego el techo, como pueden observar, tiene una forma de un rectángulo y la base también tiene una forma de un rectángulo. Entonces, dicho esto, ahora vamos a responder estas preguntas. La primera pregunta: ¿qué figuras geométricas observas en la estructura de la vivienda? Las paredes tienen la forma de un rectángulo y el trapecio, el techo y la base forma rectangular. Segunda pregunta: ¿qué forma tiene la base de la vivienda? La base tiene una forma de un rectángulo de 5×3 metros. Tercera pregunta: ¿cuántas son las paredes y qué formas tienen? Son 4 las paredes, 2 rectángulos y 2 trapecios. La cuarta pregunta: ¿cuántos lados tiene la pared donde se ubican las ventanas y las puertas? Como podemos observar, tiene 4 lados cuyas dimensiones son 5 metros por 2.4 metros. Quinta pregunta: ¿qué forma tiene la pared frontal sin considerar las puertas ni ventanas? Tiene forma de un rectángulo. Y la sexta pregunta: ¿por qué el techo tiene una inclinación? Muy bien, para el desnivel de las aguas fluviales o para las lluvias. Séptima pregunta: ¿qué forma tiene la superficie del techo? Tiene forma rectángulo de tipo cobertizo, ¿ok? A continuación vamos a conocer un poco más sobre los poliedros. ¿Qué son los poliedros? Es un sólido de caras planas. Poliedro viene del griego poli, muchas, y edro, caras. Es decir, el poliedro es un sólido de muchas caras. Cada cara del poliedro es un polígono plano, así que para ser un poliedro no tiene que haber ninguna superficie curva, es decir, sus caras siempre tienen que ser planas y no curvas. Ahora, las caras del poliedro pueden ser un polígono plano cerrado cualquiera, como por ejemplo puede ser el triángulo, cuadrilátero de 4 lados, pentágono de 5 lados,
hexágono de 6 lados, heptágono de 7 lados, octágono de 8 lados, nonágono de 9 lados, decágono de 10 lados y así sucesivamente. Algunos poliedros son regulares, como lo estamos mostrando aquí, que son el tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, dodecaedro, como también el icosaedro. Otros son irregulares, que son las prismas, las pirámides, que vamos a ver más adelante. A continuación vamos a conocer qué cosa es un tetraedro. Tetraedro, como su nombre indica, o pirámide triangular, es un poliedro de 4 caras, 6 aristas y 4 vértices. Las caras de un tetraedro son triángulos equiláteros, como ustedes pueden ver, y en cada vértice concurren 3 caras. Aquí está el tetraedro, ¿no? ABCD, donde ABC son los vértices, el segmento AB son las aristas del tetraedro, que son en total 6 aristas y 4 caras del tetraedro. Para poder armar un tetraedro, nosotros tenemos el desarrollo del tetraedro, que a partir de un triángulo podemos armar utilizando cartón o cualquier otro material un tetraedro. En resumen, tenemos entonces el tetraedro tiene 4 vértices, 6 aristas, 4 caras y la figura base es el triángulo equilátero. Ahora vamos a ver una animación utilizando el GeoGebra del tetraedro. Bien, aquí estamos observando el tetraedro, que tiene 4 caras. Cada cara es un triángulo equilátero y tiene también 6 aristas y 4 vértices. Bien, para poder armar el tetraedro vamos a deslizar el deslizador y observamos que el tetraedro se construye a partir de 4 triángulos equiláteros. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación vamos a conocer qué cosa es un cubo. Un cubo o hexaedro regular es un poliedro limitado por 6 caras cuadradas congruentes, es decir, cada cara del cubo es un cuadrado regular. Bien, el cubo tiene 8 vértices, tiene 12 aristas y 6 caras. La figura base viene a ser un cuadrado. Y para poder desarrollar necesitamos 6 cuadrados, así como lo estoy mostrando. A partir de este desarrollo ustedes pueden construir un cubo. Así que veamos la animación utilizando GeoGebra. Bien, aquí estamos observando al cubo en 3 dimensiones, como ustedes pueden ver. En este caso tiene 6 caras y podemos contabilizar cuántas aristas hay. Hay 12 aristas y 8 vértices. Para poder desarrollar el cubo, simplemente desplegamos el deslizador y observamos que se arma el cubo a partir de 6 cuadrados, que ustedes pueden armar como un caja, ¿no es cierto? Como un simple caja. Pero ustedes pueden utilizar materiales cartón para poder construir de esta manera. En la descripción de este video les voy a dejar el link de la animación de estos poliedros. Ahora vamos a conocer qué cosa es un octaedro. El octaedro es un poliedro regular con 8 caras, que son triángulos equiláteros. Tiene además 12 aristas y 6 vértices. Podemos observar el octaedro como un trompito, cuyo desarrollo son triángulos equiláteros, 8 triángulos equiláteros, chicos. ¿Y cuáles son sus elementos? Como vuelvo a repetir, tiene 6 vértices, 12 aristas y 8 caras, y la figura base es un triángulo equilátero. Veamos la animación. Bien, aquí estamos observando un octaedro que tiene la forma de un trompo, ¿no? Donde podemos observar que tiene efectivamente 8 caras. ¿Ya? Cada cara está conformado por triángulos equiláteros. Además, como ustedes pueden ver, que tiene cuántas aristas, podemos contabilizar aquí. Hay 12 aristas, ¿no es cierto? Hay 12 aristas y 6 vértices, ¿ok? Muy bien. Para poder observar el desarrollo del octaedro, desplegamos este deslizador y observamos que se forma a partir de 8 triángulos equiláteros, como ustedes pueden observar. Ahora vamos a conocer qué cosa es un dodecaedro. Un dodecaedro es un poliedro de 12 caras con pentágonos regulares. Y para poder desarrollar o armar el dodecaedro se arma a partir de estos 12 pentágonos regulares. ¿Y cuáles son sus elementos? Un dodecaedro tiene 20 vértices, 30 aristas y 12 caras. La figura base es un pentágono regular. Veamos la animación.
Bien, aquí estamos observando un dodecaedro que tiene 12 caras. Cada cara es un pentágono regular. Observen que tiene, en este caso, 30 aristas, ¿no? Y por lo tanto podemos nosotros simular utilizando el GeoGebra, chicos. Normalmente un dodecaedro se parece a la pelota, pero la pelota tiene una superficie esférica y estos son plana cada uno de sus caras, ¿ok? Bien, ahora vamos a observar el desarrollo de un dodecaedro. Si nosotros deslizamos el deslizador, fíjense, mira, el desarrollo del dodecaedro es más complejo, que aparece sus 12 pentágonos regulares, como ustedes pueden observar, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí estamos observando en 3 dimensiones la formación de un dodecaedro, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver el teorema de Euler. Existe una relación matemática que cumple en todos los poliedros, que la suma del número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Vamos a comprobar este teorema de Euler en este ejemplo del dodecaedro. Fíjense, el dodecaedro tiene 12 caras, más 20 serían 32. Ahora, y eso es igual al número de aristas. Aristas tiene 30, más 2 sería también 32. Entonces se está cumpliendo el teorema de Euler. Bien, a continuación vamos a pasar a ver otro tipo de poliedros. En este caso vamos a ver las prismas. ¿Qué son las prismas? Las prismas es un poliedro en el que sus caras laterales son paralelogramos. Recuerden, los paralelogramos son los cuadrados, rombos, ¿no? Rectángulos y romboides, ¿no es cierto? Esos son los paralelogramos. Y sus dos bases son polígonos congruentes. Pueden ser triángulos, ¿no? Puede ser cuadrado o cualquier otra figura geométrica regular. Según sus bases, pueden ser prismas triangulares, prismas cuadrangulares, prismas pentagonales, etc. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos una prisma cuadrangular. ¿Por qué se llama cuadrangular? Porque la base de color amarillo, que está arriba y abajo, es un cuadrado. Y sus caras laterales son de color azul y rojo, son rectángulos o cuadrados en este caso. Prisma triangular, las bases son un triángulo de color amarillo y sus caras laterales, como el color azul y rojo, son rectángulos. Prisma heptagonal tiene 7 lados, ¿no? Las bases es un polígono de 7 lados regular y las caras laterales son un rectángulo. Igualmente, prisma rectangular, la base es un rectángulo y sus caras laterales también son rectángulos. Ok, ahora vamos a ver una animación en 3D. Bien, estamos observando las prismas del ejemplo. En el primer caso tenemos el prisma cuadrangular. ¿Por qué? Porque la base es un cuadrado. Si nosotros aumentamos la altura, sigue siendo prisma cuadrangular y las caras laterales son rectángulos, ¿de acuerdo? La siguiente poliedro es una prisma triangular porque la base es un triángulo. Si nosotros aumentamos, sigue siendo prisma triangular, a pesar que va creciendo la altura, y las caras laterales sigue siendo un rectángulo. La siguiente es el prisma pentagonal, porque la base es un pentágono, ¿no? Entonces esto es una prisma pentagonal. Luego tenemos el siguiente es prisma heptagonal, porque la base es un heptágono, ¿no? Y podría ser, según la altura, ¿no? Sus caras laterales siguen siendo rectángulos. Por último tenemos aquí otro ejemplo, prisma rectangular. ¿Por qué se llama prisma rectángulo? Porque la base es un rectángulo, fíjense, es un rectángulo y esta es la forma que tiene la mayoría de las viviendas en las edificaciones, de forma prisma rectangular. Por eso decimos que la mayoría de las viviendas tienen una forma de prisma rectangular, ¿ok? Entonces, en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link de esta animación para que ustedes puedan animar y visualizar de mejor manera estos ejemplos, ¿ok? A continuación vamos a conocer los elementos de un prisma. Para ello vamos a tomar como ejemplo el prisma pentagonal ABCD. Tenemos entonces cada uno de los puntos, vamos a representar con las letras mayúsculas ABCDE, arriba también ABCDE', que vendría a ser los vértices de esta prisma. Los vértices son los puntos donde se unen las aristas
de un prisma. Luego tenemos las aristas laterales, que son segmentos de recta que limitan cada cara lateral del prisma, también conocido lado, ¿cierto?, de una figura plana, en este caso todo alrededor. Luego también tenemos arista básica, que son segmentos que limitan a los lados de cada base del prisma, base superior, base inferior. Entonces aquí tenemos base inferior, que también tiene sus aristas, y arriba también tiene sus aristas, ¿ya? Hay dos bases. Muy bien. Luego tenemos cara lateral, que son las caras, son los polígonos que limitan el prisma, las bases, y las caras laterales son las caras del prisma en total. Luego tenemos la altura es la distancia perpendicular que hay entre las bases de un prisma, entre base superior y la base inferior. Esa distancia es la altura. Muy bien, ahora vamos a comprobar el teorema de Euler utilizando este ejemplo del prisma pentagonal. Recuerden, en este prisma, ¿cuántos vértices hay? En la base inferior hay 5 vértices, arriba hay 5 vértices, en total habrían 10 vértices. Ahora vamos a contar las aristas laterales y las aristas básicas. Las aristas laterales, como es un pentágono, hay 5 aristas laterales. En las aristas básicas, base superior, hay 5, ya serían 10. En la base inferior hay otros 5 aristas, total serían 15 aristas en total. Y finalmente la cantidad de caras serían, cara lateral son 5 más 2 caras de la base superior e inferior, serían 7 caras en total. Luego vamos a comprobar la suma de cara más vértice igual aristas más 2. En este caso 7 más 10 sería 17, igual aristas 15 más 2 también es 17. A continuación vamos a ver el desarrollo de un prisma. Para ello vamos a empezar con un prisma cuadrangular. Esto es un cajita, ¿no es cierto?, que tiene forma de un cubo, un hexaedro. Entonces simplemente el desarrollo es de 6 cuadraditos. Ahora, para el prisma pentagonal, en este caso tenemos las bases, son un pentágono, y las caras laterales son rectángulos, como podemos ver. Bien, para poder comprender mejor vamos a ver la simulación. Bien, aquí estamos observando un prisma pentagonal. Observen que las bases son un pentágono regular y las caras laterales son rectángulos, como ustedes pueden observar. Si nosotros deslizamos el deslizador, el desarrollo de una prisma vendría a ser simplemente una formación de unos rectángulos y 2 pentágonos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros volvemos a armar, serían esos. Bien, aquí vamos a conocer algunos detalles. Fíjense, mira, las aristas laterales son los segmentos que unen las caras laterales conjuntamente con las bases, y las bases, aristas básicas, son los segmentos que están en cada una de las bases superior y base inferior, ¿de acuerdo? Entonces todos esos elementos se cumplen. Les voy a dejar en la descripción de este video el link para que puedan animar. A continuación vamos a ver la clasificación de los prismas. Para poder clasificar los prismas existen algunos criterios. Por el número de lados del polígono de sus bases tenemos prismas triangulares, prisma cuadrangular, prisma pentagonal, prisma hexagonal, etc. Como pueden observar ustedes, aquí se cumple cada uno de sus propiedades del teorema de Euler. Cara más vértice igual arista más 2. Veamos, prisma triangular, la base es un triángulo, las caras tiene 5 caras, 6 vértices, 9 aristas. En prisma cuadrangular, la base es un cuadrado, tiene 6 caras, 8 vértices, 12 aristas. Prisma pentagonal, la base es un pentágono, tiene 7 caras, 10 vértices, 15 aristas. Finalmente, prisma hexagonal, la base es un hexágono, tiene 8 caras, 12 vértices, 18 aristas, ¿ok? Seguimos con la clasificación de los prismas según sus caras laterales. Tenemos prismas rectos, prismas oblicuos. Los prismas rectos son aquellos donde las aristas laterales son perpendiculares a las bases. En este caso, la arista lateral o la cara lateral es perpendicular a la base, formando 90 grados. Mientras que la prisma oblicua, donde las aristas laterales o la cara lateral no son perpendiculares, más bien forman un ángulo agudo menor que 90 grados. Muy bien, tenemos luego la clasificación de los prismas según sus bases. Tenemos prismas regulares, prismas irregulares. Prismas regulares es un prisma recto cuyas bases son polígonos regulares. Fíjense, aquí tengo una prisma regular, la base es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Es un triángulo de polígono regular. Mientras que las prismas irregulares, las bases no son polígonos regulares, más bien son polígonos irregulares. En este caso tenemos un triángulo escaleno, ¿de acuerdo? Para poder comprender mejor, veamos una animación.
Observamos dos prismas que son rectos perpendiculares al plano formando 90 grados. Sin embargo, el prisma azul, si nosotros movemos este punto, observen cómo el ángulo de inclinación de la prisma está variando con respecto al plano, formando un ángulo de 54 grados, ¿cierto? Entonces el segundo prisma es oblicuo, mientras que el primero es recto. A continuación vamos a ver la diferencia entre una prisma regular y prisma irregular. El primero es un prisma regular porque la base es un triángulo equilátero, ¿no? Mientras que el segundo, la base es un triángulo escaleno que tiene lados diferentes, por eso se llama irregular. Si nosotros vamos a mover, en este caso se aumenta, ¿no?, el prisma, pero no cambia sus dimensiones, sigue siendo regular. Mientras que el segundo, si nosotros cambiamos, va a variar, ¿no?, el triángulo, como ustedes pueden observar, ¿ok? A continuación vamos a conocer a los pirámides. ¿Qué son? Las pirámides son poliedros que tienen por base un polígono cualquiera y sus caras laterales son siempre triángulos que concurren a un punto llamado ápice o vértice del pirámide. Para poder conocer mucho mejor, vamos a ver algunos elementos de un pirámide pentagonal. ¿Por qué se llama pirámide pentagonal? Porque la base tiene 5 lados, son polígonos de 5 lados, ¿ok? Bien, ¿cuáles son los elementos? El primer elemento es el vértice de la base, ¿no? Luego tenemos el vértice superior o ápice del pirámide. Luego, las aristas del pirámide es el segmento que une cada vértice del polígono con el vértice de la pirámide. Pueden ser aristas laterales, que son las que llegan al vértice o ápice del pirámide, y las aristas básicas son las que están en la base. Luego tenemos otro elemento, cara lateral. Es la región triangular limitada por dos aristas laterales y una arista básica. La base del pirámide es un polígono cualquiera, por lo general es polígono regular, y en base a eso se le llama el nombre del pirámide, ya en este caso pirámide pentagonal. Es esta única cara que no toca al ápice del pirámide. Seguidamente tenemos otro elemento, la altura, que es un segmento perpendicular que se traza desde el ápice del pirámide hasta el punto medio de la base de la pirámide, formando un ángulo de 90 grados. Asimismo tenemos otro elemento que es la apotema, que es el segmento trazado desde el ápice del pirámide hasta el punto medio del lado de la base, formando un ángulo de 90 grados. Estos son los elementos del pirámide. Bien, a continuación vamos a ver la simulación con GeoGebra. A continuación estamos visualizando el pirámide en 3 dimensiones. Observemos que esta pirámide tiene 5 lados, se llama pirámide pentagonal. Podemos modificar eso, podemos tener pirámide de 3 lados, pirámide triangular. Si nosotros ponemos de 4 lados sería pirámide cuadrangular. Ahora si nosotros cambiamos a 6 sería pirámide hexagonal, como ustedes pueden ver. De 7 es pirámide heptagonal, de 7 lados. Y de 8 podemos tener pirámide octagonal, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora también la altura podemos deslizar un poco menos, sería más bajo la altura del pirámide. Fíjense aquí algunos elementos que hemos señalado. La altura es el segmento que une desde el ápice del pirámide hasta el punto medio de la base, que es perpendicular, siempre forma 90 grados. Luego tenemos el apotema, es el segmento que une desde el ápice al punto medio del lado de la base del pirámide. Por ejemplo, si yo voy a disminuir, este sigue siendo igual, ¿no?, al punto medio. Este segmento morado vendría a ser el ápice del pirámide, ¿de acuerdo? Observen, en el medio siempre hay un triángulo rectángulo que seguramente va a servir para poder relacionar y calcular algunos datos cuando vamos a resolver problemas, ¿ok? A continuación vamos a conocer el desarrollo de un pirámide. Tenemos el pirámide cuadrangular. Para poder construir un pirámide cuadrangular tenemos que armar a partir de una figura como esta. La base es un cuadrado y las caras laterales son triángulos. Luego tenemos pirámide pentagonal. La base es un pentágono y las caras laterales siempre son triángulos, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de las pirámides. Por el número de lados del polígono de su base tenemos
pirámide triangular, la base es un triángulo. Tenemos 4 caras, 4 vértices, 6 aristas. En el pirámide cuadrangular tenemos la base cuadrado de 5 caras, 5 vértices, 8 aristas. En el pirámide pentagonal tenemos la base de un pentágono regular de 6 caras, 6 vértices y 10 aristas. Finalmente tenemos otro pirámide hexagonal de 7 caras, 7 vértices y 12 aristas. Ok, ahora podemos ver la simulación del desarrollo del pirámide. Muy bien, aquí estamos observando un pirámide pentagonal. Para poder construir este pirámide pentagonal vamos a deslizar, a ver, y observamos que se abre como una flor, ¿no? Entonces a partir de este flor nosotros podemos doblar y obtener un pirámide pentagonal. Los demás pirámides que tienen hexagonal, octogonal son algo similares que ustedes pueden construir. Recuerden que en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link para que puedan simular. Continuamos conociendo la clasificación de pirámides según sus caras laterales. Tenemos pirámide recta, son cuando sus caras laterales son triángulos isósceles y la altura cae al punto medio de la base formando un ángulo de 90 grados. Los pirámides oblicuas son cuando todas sus caras laterales no son triángulos isósceles y su altura cae a la base formando un ángulo oblicua, un ángulo agudo, por lo tanto es un pirámide oblicua. Luego tenemos la clasificación por su forma de su base. Tenemos pirámide regular cuando la base de este pirámide es un polígono regular. En este caso tenemos la base es un cuadrado, mientras que el pirámide irregular es cuando la base de este pirámide es un polígono irregular. En este caso estamos observando un rectángulo, ¿ok? Ahora sí, continuamos con el desarrollo de nuestra situación significativa de esta sesión. Para ello vamos a tomar una caja de cartón, desarmamos con cuidado y calcamos en el cuaderno para obtener el desarrollo bidimensional de la caja. Luego vamos a identificar algunos elementos completando en la tabla. Muy bien, a continuación tenemos entonces la tabla que vamos a completar. El nombre de este sólido vendría a ser prisma rectangular. Luego, ¿cuántas caras laterales hay? Las caras laterales hay 4. Las bases son 2 de arriba y abajo. Las aristas laterales también hay 4. Aristas básicas hay 4 abajo y 4 arriba. Total serían 8. Y los vértices serían 8 también, ¿ok? Luego vamos a comprobar que se cumple con el teorema de Euler. Recuerden, las caras son en total 4. 8 vértices es igual al número de aristas. Las aristas, si en total sumamos, son 10 más 2 igual 12, ¿ok? Finalmente vamos a ver la simulación en GeoGebra. Bien, estamos observando la caja rectangular o prisma rectangular, donde vamos a ver el desarrollo de este prisma. Para ello vamos a deslizar. Observen, cuando deslizamos observamos que son rectángulos, y si nosotros armamos eso, obtenemos una prisma rectangular, ¿ok? Ahora que nos hemos informado y fortalecido nuestros conocimientos acerca de los prismas y las pirámides, debemos continuar con el desarrollo de esta actividad. Para ello vamos a responder algunas preguntas observando el módulo de la vivienda. Vamos a dibujar la base. La base tiene forma de un rectángulo de 5 metros de largo y 3 metros de ancho. Vamos a calcular el perímetro. El perímetro sería la suma de sus 4 lados, o sea 5 metros más 5 metros más 3 sería 16 metros. Luego vamos a calcular el área de la base. Base por altura, la base sería 5 por 3. El área de la base sería 15 metros al cuadrado. Recordemos que para calcular el área de trapecio debemos multiplicar la semisuma de sus bases por la altura. Además, también recuerden que estamos trabajando con unidades cuadradas, como en este caso metros cuadrados. Ahora vamos a continuar completando la tabla con la información de las paredes de la vivienda. Para eso vamos a dibujar las paredes frontal, donde están las puertas y las ventanas. Sus dimensiones son 5 metros por 2.4. Su perímetro vamos a calcular sumando, sería 5 metros más 5 más 2.4 más 2.4. Llegamos que el perímetro, las paredes frontales 14.8 metros
y su área igual, base por altura sería 5 metros por 2.4, obtenemos 12 metros cuadrados. Luego vamos a dibujar la pared posterior que está atrás de la casa, sería 5 metros por 3.2. Calculamos el perímetro igual, sumando sus cuatro lados, 5 metros más 5 metros más 3.2 más 3.2, obtenemos 16.4 metros. Luego calculamos también su área con la misma fórmula, 5 metros por 3.2, obtenemos el área de 16 metros cuadrados. Para terminar vamos a dibujar las paredes laterales, que en este caso hay dos paredes laterales. Tenemos las dimensiones, entonces vamos a calcular primero el perímetro sumando sus cuatro lados de este trapecio, obtenemos 11.7 metros. Luego su área, recuerden que el área del trapecio se calcula sumando las bases dividiendo entre 2 por la altura. Entonces reemplazamos a esta fórmula, sumamos la base mayor, que es 3.2, más la base menor 2.4, y dividiendo entre 2 por la altura, que es 3 metros, obtenemos una área de 8.4 metros. Esto es de un solo lado lateral nada más. Ahora, como hay dos, multiplicamos por 2, obtenemos 16.8 metros cuadrados. ¿Ok? Entonces debemos continuar trabajando. Ahora completamos la tabla con la información referente al techo de la casa. Entonces dibujamos el techo, que tiene forma rectangular, sus dimensiones son 5 metros por 3.1 metros. Calculamos el perímetro sumando sus cuatro lados, encontramos el perímetro 16.2 metros. Seguidamente calculamos el área del techo, sería 5 metros por 3.1, obtenemos 15.5 metros cuadrados su área. Ahora debemos completar la siguiente tabla para obtener el desarrollo bidimensional de la vivienda. Para ello realizamos los siguientes pasos. Primero dibujamos la base, luego el contorno de esta base, graficamos las paredes, finalmente dibujamos las caras del techo que deben estar unidas a las paredes. No olvidar colocar las medidas. En este caso nosotros ya hemos dibujado la casita del módulo de la vivienda con sus respectivas dimensiones, pero vamos a dibujar también los planos de observación. Desde la vista frontal observamos dónde están las puertas y las ventanas, el techo con sus respectivas medidas. Desde la vista lateral o perfil observamos simplemente como un trapecio, ¿no? Desde la vista superior observamos el techo de la vivienda de esta casita con sus respectivas dimensiones. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el área total del módulo de la vivienda. Para calcular el área total de la edificación podemos sumar las áreas de las paredes de la casa, el área del techo más el área de la base. Estos datos nosotros ya hemos calculado. Además, el área total de este módulo está comprendido área de la base, área frontal donde están las puertas y las ventanas, área posterior, más dos áreas laterales que tienen forma trapezoidal, más el área del techo. Aquí tenemos los datos. El área de la base hemos encontrado 15 metros cuadrados, área frontal 12 metros cuadrados, área posterior 16 metros cuadrados, dos áreas laterales 16.8 metros y área del techo 15.5 metros. Además, en cualquier prisma el área total es igual al área lateral más la área de las bases. En este caso, las áreas laterales serían la frontal, posterior y las dos laterales. Esos son áreas laterales. Y áreas de las bases serían de la base y del área del techo. Ahora reemplazamos a esta última relación. Frontales 12 metros, posterior 16 metros y las dos laterales son 16.8 metros cuadrados, y de la base es 15 metros y del techo 15.5. Realizamos la suma de la primer paréntesis, encontramos 44.8 metros, del segundo paréntesis 30.5 metros cuadrados. Ahora sumamos estas dos cantidades, obtenemos el área total 75.3 metros cuadrados. Recuerden, chicos y chicas, para calcular el área de cualquier prisma, el área total es igual al área lateral más dos áreas de la base. Bien, ahora sí llegamos ya a la parte final de nuestra sesión. Vamos a comunicar lo que hemos aprendido y por eso hemos llegado hasta aquí. Eso significa que hemos logrado nuestro aprendizaje y hemos ayudado a Ricardo. Ahora debemos responder algunas preguntas para poder integrar todos estos conocimientos matemáticos que hemos adquirido a lo largo del desarrollo de esta actividad. Observen, chicos, aquí algunas imágenes de manera
tridimensionales he presentado. A partir de eso vamos a responder estas preguntas. Primera pregunta: ¿qué figura poligonal se tenía en la base del poliedro? Observen, si nosotros observamos así como está la casita, la base tiene una forma rectangular, es un polígono rectangular. ¿Cuántas caras laterales presenta la vivienda? Como ustedes han observado, frontal, posterior y los dos laterales son 4 caras laterales. ¿Cuántas aristas laterales tiene la vivienda? En efecto, hay 4 aristas laterales también. ¿Cuántas aristas básicas contabilizaste? En la base hay 4, en el techo también hay 4, suman 8 aristas básicas. ¿Cuántas vértices contaste en la vivienda? En total hemos contado 8 vértices. Finalmente, ¿qué tipo de poliedro es la vivienda? La vivienda tiene una forma de una prisma rectangular truncado. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, el techo tiene una caída, por eso es una prisma rectangular truncado. Muy bien, llegamos entonces al reto para la casa. Después de haber aprendido el tema de las prismas, como también los poliedros y las pirámides, ahora te toca a poner en práctica estos conocimientos. Para ello te invito a construir, utilizando el papel de colores o cartón cartulina, los poliedros básicos como el tetraedro, el cubo, octaedro y dodecaedro. Además debes construir, utilizando los mismos materiales, una prisma y un pirámide. Luego edite un vídeo o capture el foto usando su celular, para lo cual te sugerimos usar el aplicativo Kit o Snapseed. Para cumplir este reto puedes descargar desde la descripción de este vídeo las plantillas de estos poliedros que les estoy mostrando. Así que chicos y chicas, ahora sí, a poner en práctica todos estos poliedros que hemos aprendido en esta sesión. No se olviden, chicos, de suscribir los que todavía no se han suscrito, y si les gustó este vídeo, dale like, comparta y déjenme sus comentarios. Muchas gracias.